El mensaje de un curso de milagros, parte 1. Todos son llamados, por el Dr. Kenneth Wapnick. Continúo en el capítulo 4. Recuerdo, su título es La naturaleza de la humanidad. Recordar que este capítulo 4 lo he dividido en 3 partes. Esta es la tercera y última parte, cuyo título es Comentario adicional sobre la tercera y cuarta división. Y dice: hay muchos pasajes en un curso de milagros que plantean la dinámica fundamental del ego de dividirse a sí mismo. Algunos de estos pasajes resultan difíciles de leer, en parte debido a la relativa poca familiaridad de la mayoría de los estudiantes del curso con los sofisticados principios psicológicos que se reflejan en el sistema de pensamiento de éste. Sin embargo, esta dificultad se agrava con la falta de verdadera comprensión por parte de casi todos los lectores, aun después de muchos años de estudiar el curso, de la idea crucial de que los estudiantes de un curso de milagros que ellos creen ser son simplemente sombras, figuras en el sueño del ego, y que las experiencias de sí mismos y de sus relaciones especiales como seres físicos y psicológicos no son más que partes ilusorias separadas, refiriéndonos aquí al yo B y C, de un yo referido al yo A, ilusorio mayor que radica en la mente. Una lectura cuidadosa de estos pasajes compensará a los lectores no sólo con una intensificada comprensión de las enseñanzas de Jesús en un curso de milagros, sino que les conducirá a un mayor discernimiento de cómo sus propias vidas individuales han expresado esta dinámica básica del sistema de pensamiento del ego de apartar aquello que resulta personalmente cuestionable y, literalmente, fabricar un mundo de relaciones especiales sobre las cuales se pueden proyectar estos inaceptables pensamientos de pecado. Comenzamos con la lección 161 del libro de ejercicios y dice: dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, la cual discutí dentro de otro contexto en la sección anterior. Esta importante lección explora la razón por la cual el ego fabricó un mundo concreto, para tener un mundo de objetos, de modo que pudiese apartar el odio, referido a la culpa, de sí mismo, yo A, y proyectarla sobre alguien específico, referido al yo C, el cual se percibe en su exterior. El recitado pasaje comienza con una aseveración de que el estado natural o no dualista de la mente es abstracto o no específico. Texto de un curso de milagros. La condición natural de la mente es una de abstracción total, mas una parte de ella se ha vuelto antinatural. Entre paréntesis, la mente está ahora en un estado de separación y de pecado. No ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues sólo de esa manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. Esto, dicho sea de paso, es uno de los muchos juegos de palabras de un curso de milagros.
que encontramos a lo largo de los 3 volúmenes, la palabra parcial en la última oración debe entenderse tanto en el sentido de estar prejuiciado o influenciado en el punto de vista de uno. El ego ya tiene una preferencia preconcebida de cómo debe verse el mundo. Así como en el sentido literal, que significa ver solo fragmentos o partes, la percepción distorsionada del ego que siempre se opone a la totalidad que es la única realidad. El pasaje continúa ahora con una aseveración del propósito del ego para toda percepción. Texto de Un curso de milagros. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes le trae a la mente únicamente los sonidos que ésta desea oír. Así fue como surgió lo concreto. El cuerpo, con su muy complicado e intrincado aparato sensorial, se fabricó literalmente para que le comunique a la mente dormida del Hijo que en verdad hay un mundo concreto que es real e independiente de su fuente, la misma mente separada que está dormida. Esto, dicho sea de paso, es la dinámica idéntica a que la mente separada crea que es real e independiente de lo que cree que es su fuente, el Dios victimado y victimario que ella misma forjara para convencer al Hijo de la verdad del pecado, la culpa y el miedo, y así el ego construye un mundo de cosas específicas, el yo-C, para poder contener el odio, yo-A, del cual se ha liberado, y esto se centra en el cuerpo que ahora parece dar testimonio de la realidad del mundo. Finalmente, el ego, como ya hemos visto, hace que el Hijo, yo-B, olvide que en efecto él, yo-A, es el arquitecto del mundo, y así este mundo de sueños, el cual no tiene existencia alguna en realidad fuera de la creencia del Hijo en él, refiriéndonos a un pensamiento que ahora ha sido astutamente sepultado en su mente dormida, parece estar ahí en verdad. Es más, este mundo de sueños de culpa es la verdadera causa de todos los problemas y sufrimientos que el Hijo experimenta como si fueran de lo más palpablemente reales dentro de su cuerpo físico y psicológico, tal como lo aclaran estas 2 aseveraciones, la segunda de las cuales cité antes en este capítulo. Texto de Un curso de milagros. Primero, es cierto que no parece que todo pesar no sea más que una falta de perdón. No obstante, eso es lo que en cada caso se encuentra tras la forma. Segundo texto. De lo único que estabas seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas, ni tampoco eran el dolor y el sufrimiento algo que tú mismo hubieses pedido en modo alguno. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que es él mismo quien las urde, ni cree que la realidad de éstas dependa de él. Cualquiera que sea su causa, es algo completamente ajeno a él, y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños, porque no se da cuenta del papel que él mismo juega en su fabricación y en hacer
que parezcan reales. La lección 161 del libro de ejercicios más adelante continúa con una visión más detallada y más gráfica del alcance máximo de este odio, cuyo propósito es asesinar al otro yo separado y específico, de modo que la odiosa individualidad del ego, refiriéndonos al yo A, oculta tras la cara de inocencia yo B, pueda estar a salvo. Texto de un curso de milagros. El odio es algo concreto, tiene que tener un blanco, tiene que percibir un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír, refiriéndose al cuerpo, y finalmente matar. Cuando el odio se posa sobre algo, exige su muerte. El miedo es insaciable y consume todo cuanto sus ojos contemplan, y al verse a sí mismo en todo, se siente impulsado a volverse contra sí mismo y destruirse. Quien ve a un hermano como un cuerpo, lo está viendo como el símbolo del miedo y lo atacará, referido al yo B, pues lo que contempla es su propio miedo, proyectado fuera de sí mismo, listo para atacar y pidiendo a gritos volver a unirse a él otra vez. No subestimes la intensidad de la furia que puede producir el miedo que ha sido proyectado, chilla de rabia y de zarpazos en el aire, deseando frenéticamente echarle mano a su hacedor y devorarlo. El estudiante de un curso de milagros tal vez recuerde una descripción igualmente gráfica del odio furioso de los mensajeros del miedo, entrecomilladamente los perros hambrientos del miedo, que se encuentra en la discusión del primer obstáculo a la paz. Texto de un curso de milagros. Sus mensajeros saquean culpablemente todo cuanto puedan en su desesperada búsqueda de culpabilidad, pues su amo los deja hambrientos y a la intemperie, instigando en ellos la crueldad y permitiéndoles que se sacien únicamente de lo que le llevan. Ni el más leve atisbo de culpabilidad se escapa de sus ojos hambrientos, y en su despiadada búsqueda de pecados se abalanzan sobre cualquier cosa viviente que vean, y dando chillidos se la llevan a su amo para que él la devore. Te traerán noticia de carne, pellejo y huesos. Se les ha enseñado a buscar lo corruptible y a retornar con los buches repletos de cosas podridas y descompuestas. Para ellos tales cosas son bellas, ya que parecen mitigar las crueles punzadas del hambre. Un curso de milagros nos recuerda con frecuencia, como ya hemos visto, que la meta del ego es el asesinato, y Jesús nos quiere decir esto muy literalmente. El contenido de estos pasajes no tiene la intención de que los mismos sean tomados ligera o metafóricamente por sus estudiantes, aunque el lenguaje, referido a la forma, ciertamente no debe entenderse como la verdad literal dentro de nuestros sueños mundanos. La mayoría de nosotros no nos devoramos unos a otros dentro de lo que es nuestro comportamiento, aunque los pensamientos sin censura de nuestras mentes siempre se centran
en adherirse al principio del ego del uno o el otro. Cada hijo de Dios separado, que camina por esta tierra, cree en su mente inconsciente que fue el asesinato, el matar a Dios y crucificar a Cristo, lo que le ganó su individualidad y especialismo, por no decir su libertad de la tiránica amenaza de la perfecta totalidad de Dios. Y así, el ego nos dice constantemente que, puesto que el asesinato funcionó una vez para que obtuviésemos lo que queríamos, siempre será el asesinato el que venga en defensa nuestra cada vez que seamos amenazados desde afuera. En cuanto a las bestias salvajes del pasaje anterior, podemos entender que estos animales enloquecidos naturalmente encuentren lo que buscan, puesto que el ego, yo, A, ubicó en el sueño a estas odiadas figuras, yo, C, agobiadas por el pecado y la culpa para que pudiesen ser halladas, odiadas y destruidas por la inocente víctima, yo, B. Por lo tanto, jamás deben sorprendernos nuestras reacciones, así como los dramaturgos no deben sorprenderse de los personajes en su drama, puesto que ellos escribieron el drama específicamente para que sus héroes y villanos dijeran e hicieran precisamente lo que éstos hacen y dicen en el escenario. Nuestra vida es nuestro guión, escrito con el fin de asegurarnos que conservemos la individualidad que robamos, pero sin que seamos responsables de ello. Esta dinámica está explicada en el muy importante y claro pasaje que sigue, el cual fue tomado del texto. Lo he citado antes parcialmente en el contexto de la elección entre proyectar o extender, la elección entre el ego y el Espíritu Santo. Este pasaje explica más a fondo cómo lo que escogemos es lo que veremos fuera de nosotros mediante la dinámica de proyección o de extensión, y creeremos que ello está realmente fuera de nosotros. Así, cuando hacemos real el pecado, yo, A, hemos hecho real la oposición entre hijo y padre, víctima y victimario, yo, B y yo, C, y de ese modo ahora percibiremos inevitablemente el conflicto y la oposición fuera de nuestras mentes, en las víctimas y los victimarios de nuestros propios sueños, individualizados y específicos de especialismo. Mediante este proceso de proyección ya no tenemos que aceptar responsabilidad alguna por lo que primero hicimos real dentro de nuestras mentes, el cuento del ego de que pecamos en contra de Dios, de modo que pudiésemos existir. Texto de un curso de milagros. ¿Ves lo que esperas ver y esperas ver? Aquello que invitas, tu percepción, es el resultado de tu invitación y llega a ti tal como la pediste. ¿De quién son las manifestaciones que quieres ver? ¿De qué presencia quieres convencerte? Pues creerás en aquello que manifiestes y tal como contemples lo que está afuera, asimismo verás lo que está adentro. Nunca te olvides de que siempre ves lo que buscas, pues lo que buscas lo encontrarás. El ego encuentra lo que busca y nada más. No encuentra amor, porque no es eso lo que busca. Al mirar adentro, eliges al guía cuya visión deseas compartir. Y luego miras afuera y contemplas sus testigos. Por eso es por lo que siempre encuentras lo que buscas.
lo que deseas para ti es lo que manifestarás y lo aceptarás del mundo porque al desearlo lo ubicaste en él. Cuando crees que estás proyectando lo que no deseas, es porque sí lo deseas aún. Y lo que queremos, por supuesto, es el pecado, pero que éste se vea en alguien fuera de nuestras mentes, en un proceso que le permita al ego retener la identidad individual que cree haberle robado a Dios y que, sin embargo, no parezca ser responsable de ello. El pasaje continúa con el resultado inevitable de esta proyección. Texto de un curso de milagros. Esto conduce directamente a la disociación. Aclaración entre paréntesis. El término psicológico para la separación de dos pensamientos que se excluyen mutuamente, mas reteniéndolos a ambos en la mente de uno. Continúo. Puesto que representa la aceptación de dos objetivos, cada uno de los cuales se percibe en un lugar diferente y separado del otro, porque hiciste que fueran diferentes. La mente ve entonces un mundo dividido, fuera de sí misma, pero no dentro de ella. Esto le da una ilusión de integridad y le permite creer que está yendo en pos de un solo objetivo. Sin embargo, mientras sigas percibiendo un mundo dividido, no habrás sanado, pues haber sanado es ir en pos de un solo objetivo. Al haber aceptado uno solo y no desear más que uno solo, has mirado en tu mente y has aceptado que en ella hay oposición al haberla buscado allí. Mas no creas entonces que los testigos de la oposición son verdaderos, ya que ellos sólo dan testimonio de tu decisión acerca de la realidad y te devuelven los mensajes que tú les diste. El siguiente pasaje que consideramos en un estilo más sofisticado y directo expresa la suerte de la mente separada yo-a al dividirse en dos yoes aparentemente distintos, el que llamamos nosotros mismos yo-b, el efecto y víctima inocente de los yoes culpables y victimarios que conocemos como nuestros compañeros de odio especial o de amor especial, yo-c. Desde tal percepción dividida de la filiación víctima y victimario es naturalmente imposible entender y mucho menos experimentar la unidad de propósito y función que la filiación comparte. Esto se debe a que ahora la función está dividida entre nosotros y nuestros compañeros en la relación especial. Nuestra función autoadscrita es mantener nuestra inocencia, reforzando la función de culpable pecador del otro en nuestro sueño, y así nuestro propio pecado percibido se mantiene oculto de nuestra conciencia mediante el pecado que indudablemente se percibe en nuestro hermano. A propósito, el primer párrafo de este importante pasaje no aparece en la primera edición de un curso de milagros y dice: texto de un curso de milagros. En una mente escindida, la identidad no puede sino dar la impresión de que está dividida. Nadie puede percibir que una función está unificada si ésta tiene propósitos conflictivos y objetivos diferentes. Para una mente tan dividida como la tuya, corregir
no es sino una manera de castigar a otro por los pecados que tú crees son tus propios pecados. Entre paréntesis, el pecaminoso yo-A, antes de dividirse en los dos yoes, el B y el C. Y de este modo, el otro, refiriéndose al yo-C, se convierte en tu víctima, referido al yo-B, no en tu hermano diferente de ti, por el hecho de ser más culpable y tener, por lo tanto, necesidad de que lo corrijas al ser tú más inocente que él. Esto separa su función de la tuya y os da a ambos un papel diferente, y así no podéis ser percibidos como uno y con una sola función, lo cual querría decir que compartís una misma identidad y un solo objetivo. De la idea de que el ser se compone de dos partes, referido al B y al C, surge necesariamente el punto de vista de que su función está dividida entre las dos, pero lo que quieres corregir es solamente la mitad del error que tú crees que es todo el error. Los pecados de tu hermano se convierten, de este modo, en el blanco central de la corrección. No vaya a ser que tus errores y los suyos se vean como el mismo error. Los tuyos son equivocaciones, pero los suyos son pecados y por ende no son como los tuyos. Los suyos merecen castigo, mientras que los tuyos, si vamos a ser justos, deberían pasarse por alto. De acuerdo con esta interpretación de lo que significa corregir, no podrás, yo-B, ver tus propios errores, refiriéndose a los pecados del yo-A, pues habrás trasladado el blanco de la corrección fuera de ti mismo sobre uno yo-C, que no pueda ser parte de ti mientras esa percepción perdure. Aquel al que se condena el pecado del yo-A jamás puede volver a formar parte del que lo acusa, quien lo odiaba y todavía lo sigue odiando por ser un símbolo de su propio miedo. He aquí a tu hermano yo-C, el blanco de tu odio, quien no es digno de formar parte de ti, yo-B, y es, por lo tanto, algo externo a ti. La otra mitad, la que se repudia, y sólo lo que se deja privado de su presencia, se percibe como todo lo que tú eres. Y así podemos ver una vez más cómo el ego logra su meta de retener el pecado de la individualidad, mas ubica la responsabilidad por este pecado sobre alguien más, ahora apartado, y a quien se mantiene separado del recién fabricado yo inocente que creemos que somos. El pecado que le pertenece al yo-A, que había surgido cuando se tomó la decisión a favor del ego en lugar de tomarla a favor del amor de Dios, se ha apartado y se niega que pertenezca a ese yo. Ahora se ha ubicado en el recién inventado yo-C pecaminoso, el hermano que nosotros, entre paréntesis, el recién fabricado yo-B inocente, ahora creemos que es el objeto justificado de nuestro odio. Finalmente, examinamos un pasaje brillantemente argumentado y tomado de la sección El concepto del yo frente al verdadero ser, la cual aparece en el capítulo final del texto.
Este extracto, lógicamente, demuestra cómo es que no podemos ser quienes creemos que somos, yo ve, así como tampoco puede este yo ilusorio ser influenciado por nuestro hermano, yo C. Es el yo previo, yo A, el tomador de decisiones ya unido con el pensamiento del pecado del ego, que hemos negado, el que verdaderamente refleja lo que creemos que es nuestra verdadera identidad, hasta que reconozcamos la verdad de esta dinámica de literalmente haber fabricado nuestro mundo de relaciones y aceptemos responsabilidad por ello, y mediante ese acto nos reidentifiquemos con el yo A original del ego, no podremos elegir finalmente un yo distinto. Entre paréntesis, el yo de la mentalidad correcta que refleja nuestra verdadera identidad como Cristo. Esta idea es crucial, puesto que si no sabemos que somos nosotros, entre paréntesis, nuestro tomador de decisiones, los que hemos elegido equivocadamente, jamás podremos corregir nuestro error. Esta idea es crucial, puesto que si no sabemos que somos nosotros, nuestro tomador de decisiones, los que hemos elegido equivocadamente, jamás podremos corregir nuestro error. Este paso, la esencia del perdón, se describe más a fondo posteriormente en el capítulo 5 de este libro. El pasaje que citamos a continuación comienza con el estado en el cual nos deja el ego, la cara de la inocencia, que le corresponde al yo ve, el aspecto sobre el cual se actúa, que se describe antes en la sección. Consideremos, pues, qué prueba hay de que tú, yo ve, seas lo que tu hermano, yo C, hizo de ti, pues si bien aún no te das cuenta de que eso es lo que piensas, es indudable que a estas alturas ya eres consciente de que te comportas como si eso fuese lo que piensas. ¿Reacciona él por ti? ¿Y sabe él acaso lo que va a ocurrir exactamente? ¿Puede ver tu futuro y determinar por adelantado lo que debes hacer en toda circunstancia? Él tendría que haberte creado tanto a ti como al mundo para poder tener tal presciencia de lo que ha de suceder. En otras palabras, dementemente le adscribimos a nuestros compañeros especiales, yo C, los atributos de un Dios que conocería todo sobre nosotros, incluso todos los efectos futuros que tendría su comportamiento sobre nosotros y cuál sería nuestra reacción a este comportamiento. Una vez ha dispuesto del argumento que afirma que podemos ver la víctima inocente de otro, Jesús procede a demostrarnos cómo es que tiene que haber otro yo, el tomador de decisiones unido con el ego, yo A, que antedata a los yoes B y C. Que tú, yo B, seas lo que tu hermano, yo C, ha hecho de ti es bastante improbable. Incluso si ello fuese cierto, ¿quién te dio la cara de inocencia? ¿Podría ser esta tu propia aportación? ¿Quién es entonces el tú, referido al tomador de decisiones unido con el yo A, que la concibió? ¿Y quién es el que se engaña con toda tu bondad y la ataca? Olvidémonos de la ridiculez de este concepto y pensemos simplemente en esto. Lo que cree ser consta de dos partes, el inocente yo B y pecaminoso yo A. Si una de ellas, yo B, fue generada por tu hermano, yo C, quien estaba allí para inventar la otra, yo A,
¿Y de quién, yo ve, hay que mantener algo oculto? Aun si el mundo fuese perverso, no habría necesidad de ocultar aquello de lo que estás hecho. Yoá, ¿quién lo podría ver? ¿Y qué podría necesitar defensa sino lo que se ataca? Refiriéndose al yo ve. Bien, Jesús expone luego la necesidad del ego de mantener oculta de nosotros la dinámica de la división por miedo a que nosotros, el tomador de decisiones, quien ya ha elegido al ego y de ese modo se ha identificado con el pecaminoso yo A, descubramos la conspiración contra nosotros mismos y elijamos otro maestro. Esta estratagema del ego prosigue al pasar por las etapas de retirar el pecado del yo C y verlo únicamente en el yo B, el que nosotros percibimos que somos en el mundo. Sin embargo, esto ciertamente no sana ni corrige la creencia en el pecado. En verdad, esto meramente refuerza nuestra culpa por nuestro injusto ataque a otro. Sólo al darse cuenta de que hay un tomador de decisiones, el soñador del sueño, puede uno en verdad liberarse de la pesada carga de culpa que se ha hecho real. De ese modo, eventualmente, se llega a la conclusión de que, en efecto, algo debe haber habido antes de estos conceptos del yo y algo tuvo que haber llevado a cabo el aprendizaje que dio margen a que éstos surgieran. Aquí, pues, continúa el pasaje que verdaderamente expone la dinámica de la maña del ego que ha mantenido la realidad del sueño y sus raíces en las mentes ocultas y a salvo de la corrección. Este pasaje va al corazón mismo del sistema de pensamiento del perdón que Jesús le regala al mundo en su curso, sin mencionar nuestro miedo a aceptar verdaderamente su mensaje de salvación. Texto de un curso de milagros. Tal vez la razón de que este concepto, referido a la cara de inocencia, tenga que mantenerse oculto es que, de ser expuesto a la luz, el que pensaría que no es verdad eres tú, referido al tomador de decisiones. ¿Y qué le ocurriría al mundo que ves si todos sus pilares se eliminasen? Tu concepto del mundo depende del concepto que tienes de ti mismo. Mas, ¿quién eligió primero? Si eres aquello que elegiste que tu hermano fuese, tuvo que haber alternativas entre las que elegir y alguien, una vez más refiriéndose al tomador de decisiones, tuvo que haber decidido primero cuál de ellas elegir y cuál rechazar. Algo tuvo que haber tenido lugar antes de que surgieran estos conceptos de uno mismo, y algo tuvo que haber aprendido las enseñanzas que les originó. La ventaja principal referido a este entendimiento previo de que el pecado está en el yo ve, es que de alguna manera se ve que tú participaste en la elección por decisión propia, mas por esta ganancia sufres una pérdida casi idéntica, pues ahora tú eres culpable por lo que tu hermano es, y no puedes sino compartir su culpabilidad, ya que la elegiste para él a imagen y semejanza de la tuya propia, mientras que antes sólo él era traidor. Ahora tú tienes que ser condenado junto a él.
y, por lo tanto, todo el enfoque del perdón está en retornar al Hijo de Dios, a su verdadera identidad dentro del sueño, la de un tomador de decisiones. Es aquí donde radica su única esperanza de salvación, puesto que él no puede recordar su identidad como Cristo hasta que pueda elegir en contra de su decisión equivocada de ser un ego individual. Antes de concluir esta sección, resultará de utilidad replantear que las implicaciones de la antedicha comprensión de la estrategia de la dinámica del ego es extremadamente importante para una apreciación del sistema de pensamiento del perdón que Jesús expone en un curso de milagros. De hecho, sin ese entendimiento, el estudiante estaría muy propenso a malinterpretar lo que en realidad se está enseñando en el curso. Retornaremos a esto en mucho más detalle cuando consideremos el proceso del perdón en el próximo capítulo. Por ahora, el punto esencial puede plantearse una vez más el otro yo sé que percibimos como externo a nuestras mentes y quien está lleno del pecado que justifica nuestro miedo y nuestro odio en defensa propia. Recuerdo, el yo P no es más que la parte separada de una imagen pecaminosa, yo A, que nosotros, el tomador de decisiones identificado con una existencia individual, no queremos mirar y reconocer como nuestra. Esto, pues, es el significado real de la enseñanza central de Jesús en un curso de milagros, de que perdonemos a nuestro hermano por lo que no nos ha hecho. Es más, literalmente no hay nada que perdonar. El pecado de nuestro hermano es fabricado al ser una proyección de lo que percibimos como nuestro propio pecado, y no solo eso, nuestro hermano en sí es fabricado. No hay ningún pecado en nuestro hermano, no existe ningún hermano individual. Solo existe un mundo de sueños en el cual todo esto parece suceder, y así nuestra conclusión inevitable luego de examinar el sistema de pensamiento del ego es que, puesto que no existe el pecado, no puede existir un yo individual separado. Solo permanecen Dios y su creación, el único ser que Él creó, cual uno solo con Él, y este hecho es el verdadero significado del principio de la expiación. Continúo en el siguiente apartado, el cuerpo, la morada del ego. El campo de batalla del especialismo y, en efecto, el paso final en la estrategia de las divisiones del ego es el cuerpo. Pasamos ahora a una consideración de la visión que tiene un curso de milagros de la morada del ego para su sistema de pensamiento de odio, puesto que, como ya hemos visto, el odio requiere un objeto específico. Por lo tanto, como hemos dicho en el capítulo 3, Jesús afirma inequívocamente en su curso que el principio creador de Dios no tiene absolutamente nada que ver con la mente separada, la individualidad, la percepción o el cuerpo. Texto de un curso de milagros. Las leyes de Dios no pueden gobernar directamente en un mundo regido por la percepción, pues un mundo así no puede haber sido creado por la mente, para la cual la percepción no tiene sentido. Y del libro de ejercicios,
leemos las siguientes palabras que reflejan la no dualidad, contrastada con el mundo claramente dualista de tiempo y espacio. Texto de un curso de milagros. ¿Por qué esperar el cielo? Se encuentra aquí, hoy. El tiempo es la gran ilusión de que el cielo se encuentra en el pasado o en el futuro, mas esto no puede ser cierto si el cielo es el lugar en el que la voluntad de Dios dispone que su Hijo esté. ¿Cómo iba a ser que la voluntad de Dios estuviese en el pasado o aún por cumplirse? Lo que Él dispone está aquí ahora mismo, sin pasado y completamente sin futuro, y tan alejado del tiempo como lo está una pequeña vela de una estrella distante, o lo que elegiste de lo que realmente deseas. El cielo sigue siendo la única alternativa a este extraño mundo que construiste y a todas sus idiosincrasias, a sus patrones cambiantes y metas inciertas, a sus dolorosos placeres y trágicas alegrías. Dios no creó contradicciones. Aquello que niega su propia existencia y se ataca a sí mismo no es parte de él. Dios no creó dos mentes, de las que el cielo es el grato efecto de una y la tierra lo opuesto al cielo, desde cualquier punto de vista, el lamentable resultado de la otra. Dios no está en conflicto, ni su creación está dividida en dos. ¿Cómo iba a ser posible que su Hijo estuviese en el infierno cuando Dios mismo lo ubicó en el cielo? ¿Cómo podría Él perder lo que la voluntad eterna le ha dado para que sea su morada para siempre? No sigamos tratando de imponer una voluntad ajena al único propósito de Dios. Él está aquí porque esa es su voluntad, y lo que su voluntad dispone se encuentra aquí ahora, más allá del alcance del tiempo. No obstante, a pesar de su fuerte y consistente posición no dualista, un curso de milagros no ataca al mundo o al cuerpo, ni habla de ellos en tonos despectivos como lo hacen otros sistemas espirituales, los más notables de los cuales fueron muchas de las enseñanzas de los gnósticos. También son de gran interés aquellos pasajes del curso que reflejan nuestra denigración de nuestro hogar ajeno. En uno de esos pasajes Jesús se dirige a nosotros. Texto de un curso de milagros. No lo condenes, refiriéndose al Hijo de Dios, viéndolo dentro de la putrescente prisión, refiriéndose al cuerpo, en la que él se ve a sí mismo. Y antes en el texto te dice: y deseas tener por morada a tu Padre y no a una mísera choza de barro, refiriéndose al cuerpo. Y aun antes, un curso de milagros dice: el cuerpo es una diminuta cerca que rodea a una pequeña parte, refiriéndose al ego, de una idea que es completa y gloriosa. El cuerpo traza un círculo infinitamente pequeño alrededor de un minúsculo segmento del cielo, lo separa del resto y proclama que tu reino se encuentra dentro de él, donde Dios no puede hacer acto de presencia.
y en algunos lugares del curso se refiere al cuerpo como una parodia o imitación burlesca de la creación de Dios. Sin duda, no obstante, en un curso de milagros Jesús se burla amorosamente del tributo que el mundo le rinde al cuerpo, como se ve en este pasaje característico. Texto de un curso de milagros. El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño, ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere, para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que, al igual que él, también mueren. En el breve lapso de vida que se le ha concedido, busca otros cuerpos para que sean sus amigos o sus enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación, su comodidad, la ley por la que se rige. Trata de buscar placer y evitar todo lo que le pueda ocasionar dolor, pero, por encima de todo, trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes y que es posible distinguir entre ellos. El sueño del mundo adopta innumerables formas porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos, haciendo cosas que no tienen sentido y luego los despilfarra intercambiándolo por cosas que ni necesita ni quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccionen más cosas sin sentido que él pueda llamar suyas. Busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él, pero en algunas fases del sueño, él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle sufrir y torturarlo. Repito, a tono con su enseñanza no dualista, un curso de milagros no hace real al cuerpo al verlo como el enemigo que debe ser vencido por el Hijo, como dice Jesús sobre el proceso de trascender las limitaciones de las leyes del cuerpo. Texto de un curso de milagros. No hay violencia alguna en este escape. No se ataca al cuerpo, sino simplemente se le percibe correctamente. No mediante la destrucción ni mediante un escape, sino simplemente mediante una serena fusión. Por ser nada, el cuerpo ni vive ni muere. Así pues, en un pasaje citado ya parcialmente, Jesús pregunta refiriéndose al cuerpo. Texto de un curso de milagros. ¿Puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? ¿Y puede acaso satisfacerte la ilusión de que estás vivo? Fuera del cielo no hay vida,
la vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos, parece vida, en el peor, muerte. Más adelante recalca la absoluta neutralidad del cuerpo, el cual, como una marioneta de madera, no tiene vida sino que simplemente lleva a cabo los deseos de la mente que es su dueña. Texto de un curso de milagros. El que castiga el cuerpo está loco, pues ahí es donde ve la diminuta brecha, que, sin embargo, no está ahí. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo, ni se ha convertido en lo que no es. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero en lo que no es más que polvo. No te dice cuál es su propósito, ni tampoco puede él mismo entender para qué es. No hace de nadie una víctima porque no tiene una voluntad propia, ni tampoco preferencias o dudas. No se pregunta lo que es, por lo tanto, no tiene necesidad de competir. Se puede hacer de él una víctima, pero no puede considerarse a sí mismo como tal. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le dice sin atacar, que no puede ver y no puede oír, no tiene sensaciones, se comporta tal como tú deseas que lo haga, pero nunca toma decisiones, no nace ni muere. Lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el camino que se le haya indicado. No se pone de parte de nada, ni juzga el camino que recorre. Y, finalmente, en el contexto de la creencia de que el cuerpo muere, Jesús enseña cómo el cuerpo no puede vivir ni morir, puesto que éste no es nada y en verdad no existe. Dicho sea de paso, este pasaje ha sido utilizado incorrectamente por algunos estudiantes del curso para probar, entrecomilladamente, que el cuerpo puede ser inmortal, puesto que Jesús enseña que éste no puede morir. Lo que no entienden, por supuesto, es que el cuerpo no puede morir, porque jamás vivió. Por lo tanto, la inmortalidad de lo no existente no tiene sentido. Texto de un curso de milagros. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. No hace nada. De por sí no es ni corruptible ni incorruptible. No es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. Así pues, el cuerpo no es el enemigo en absoluto, sino simplemente una fabricación del ego, morada de los yoes B y C, para convencernos de que lo imposible, la pecaminosa separación del yo A de Dios, ha ocurrido en verdad. El Espíritu Santo, como exploraremos en capítulos posteriores, utiliza el cuerpo como un salón de clases, de manera que podamos aprender, finalmente, sus lecciones de salvación. Esta actitud de neutralidad hacia el cuerpo ilusorio distingue a un curso de milagros de casi todos los demás sistemas de pensamiento, tanto los tradicionales como los contemporáneos, como vemos en este pasaje tomado del texto y de una oración de la lección. Mi cuerpo es algo completamente neutro, del libro de ejercicios.
Texto de un curso de milagros. Es imposible ver a tu hermano libre de pecado y al mismo tiempo verlo como si fuese un cuerpo. ¿No es esto perfectamente consistente con el objetivo de la santidad? Pues la santidad es simplemente el resultado de dejar que se nos libere de todos los efectos del pecado, de modo que podamos reconocer lo que siempre ha sido verdad. Es imposible ver un cuerpo libre de pecado, pues la santidad es algo positivo y el cuerpo es simplemente neutral. No es pecaminoso, pero tampoco es impecable, y como realmente no es nada, no se le puede revestir significativamente con los atributos de Cristo o del ego. Tanto una cosa como la otra sería un error, pues en ambos casos se le estarían adjudicando atributos a algo que no los puede poseer, y ambos errores tendrían que ser corregidos en aras de la verdad. Y en otro texto de un curso de milagros nos dice: mi cuerpo, Padre, no puede ser tu Hijo, y lo que no ha sido creado no puede ser ni pecaminoso ni inocente, ni bueno ni malo. Déjame, pues, valerme de este sueño para poder ser de ayuda en tu plan, de que despertemos de todos los sueños que urdimos. Volvemos ahora nuestra atención a un análisis de los tres componentes, espíritu, mente y cuerpo, que en nuestras tradiciones filosóficas y religiosas del Occidente a menudo se consideran como los componentes de la esencia de la naturaleza humana. Siguiente apartado: espíritu, mente y cuerpo. Muchos sistemas espirituales, así como los enfoques holísticos de la salud, tanto tradicionales como contemporáneos, recalcan la importancia de integrar lo que se cree que son los tres aspectos esenciales del Homo sapiens: espíritu, mente y cuerpo. Sin embargo, el punto de vista que un curso de milagros promulga sobre esta tríada es decididamente distinto de casi todos estos otros enfoques, lo cual hace la integración de los tres absolutamente imposible. Debe recalcarse desde el principio que, como instruye Jesús en su curso, estos tres estados, realmente dos, puesto que el cuerpo es simplemente un pensamiento proyectado de la mente, inherentemente se excluyen entre sí. Esta visión de mutua exclusividad de espíritu y mente-cuerpo procede directamente de la metafísica básica del curso, la cual ve estos tres componentes de la siguiente manera. El espíritu es la única parte de nuestra identidad que es real, por ser lo que Dios creó. En este sentido, podemos equiparar espíritu con mente, de lo cual un curso de milagros generalmente habla como la mente de Dios o la mente de Cristo. Nota personal: aquí tanto mente de Dios como mente de Cristo van en mayúscula. La mente dividida aquí va en minúscula. Sin embargo, es ilusoria y se convierte, por decirlo así, en la figura central en el drama cósmico de la aparente caída del Hijo o su separación del cielo,
y su eventual retorno al ser o a la mente que jamás abandonó en verdad. La defensa primordial de la mente es el cuerpo, fabricado en última instancia para proteger el pensamiento de separación, en contra de que el tomador de decisiones pudiese elegir la memoria de la verdad del espíritu. El cuerpo, por lo tanto, no tiene nada que ver con el cielo, y habiéndose fabricado como una defensa en contra del cielo, no sabe nada de éste. De igual manera, el cielo, la morada del espíritu, no tiene nada que ver con el cuerpo, del cual aquél no sabe nada, puesto que el cuerpo permanece fuera de la mente de Dios y por lo tanto no tiene ni puede tener un verdadero ser. Por consiguiente, para resumir, el espíritu no tiene nada que ver en absoluto con la mente o con el cuerpo, puesto que sus fuentes, la verdad y la ilusión, se excluyen mutuamente. Nota, aquí mente lo escribe en minúscula. La mente, mientras tanto, no está en el cuerpo en absoluto, aunque por ser los dos partes del sistema de pensamiento de separación del ego, el cual radica en la mente separada, podemos decir, repito, que el cuerpo es realmente una proyección de la mente y no ha abandonado su fuente. Retornaremos a este importante punto más adelante en el capítulo. Ahora consideramos en más detalle cada parte de la tríada espíritu, mente, cuerpo, y comienza por el espíritu. Como hemos visto ya, el espíritu es el ser que Dios creó. Se equipara con Cristo, creado a verdadera imagen y semejanza de Dios. Este ser es totalmente ajeno a este mundo y por consiguiente no tiene objeto de remisión alguno en él mismo. El espíritu no es parte de la humanidad ni existe dentro de la humanidad. En efecto, el espíritu tiene ser, por decirlo así. Nota, este ser lo pone en minúscula, al contrario que cuando se refiere al ser como semejante a Dios. A pesar de la aparente existencia del Homo sapiens, lo que llamamos humanidad, el yo del ego cuerpo, se fabricó específicamente junto con el universo para que fuese una defensa en contra del espíritu. Por lo tanto, la naturaleza del espíritu no se puede entender en este mundo, puesto que radica en una dimensión que trasciende el tiempo y el espacio, las únicas categorías con las cuales el cerebro puede entender los fenómenos. De igual manera, el propósito del espíritu, el cual es únicamente crear, tampoco puede ser entendido por el cerebro. Por lo tanto, parafraseando la referida línea de la lección 169 del libro de ejercicios, podemos afirmar: decimos el espíritu es, y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. Un incisivo pasaje en el capítulo 17 del texto aclara más aún este punto de la imposibilidad de entender la verdad desde la perspectiva de la ilusión. Su importancia justifica una lectura cuidadosa y retornaré a la misma en el capítulo 6, cuando discutamos a Jesús y nuevamente en pocos eligen escuchar. Texto de un curso de milagros. ¿Crees acaso que puedes llevar la verdad ante las fantasías y aprender lo que significa la verdad desde la perspectiva de lo ilusorio? La verdad no tiene significado dentro de lo ilusorio.
el marco de referencia para entender su significado tiene que ser ella misma. Cuando tratas de llevar la verdad ante las ilusiones, estás tratando de hacer que las ilusiones sean reales y de conservarlas justificando tu creencia en ellas. Llevar las fantasías ante la verdad, no obstante, es permitir que la verdad te muestre que las ilusiones son irreales, lo cual te permite entonces liberarte de ellas. No mantengas ni una sola idea excluida de la verdad, pues, si lo haces, estarás estableciendo diferentes grados de realidad que no podrán sino aprisionarte. No hay grados de realidad, porque en ella todo es verdad. En conclusión, por lo tanto, podemos reafirmar el importante principio de que el espíritu no tiene absolutamente nada que ver en modo alguno con cualquier cosa que se encuentre fuera del cielo, así como tampoco ninguna parte del sueño se puede relacionar con el espíritu. Para citar sólo algunos de los muchos pasajes de un curso de milagros, uno de los cuales ya hemos citado parcialmente, que reflejan este principio, encontramos el siguiente. Texto de un curso de milagros. El espíritu, que goza de absoluto conocimiento, es casi inaccesible a la mente. Aquí se está refiriendo a la acepción, por supuesto, es a través del Espíritu Santo, la memoria de Dios, la cual se encuentra en lo que el curso llama la mentalidad correcta. Y vuelvo a repetirlo. Es casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. El ego tampoco se percata del espíritu. El ego y el espíritu no se conocen. Y otro texto del curso nos dice: he subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. De igual manera, leemos acerca de la irreconciliabilidad del infierno y el cielo en la lección 130 del libro de ejercicios y dice: es imposible ver dos mundos, y en la sección del manual nos dice: ¿cuál es el verdadero significado del sacrificio? Texto de un curso de milagros. Acepta una pequeña parte del infierno como real, y habrás condenado tus ojos y maldecido tu vista, y lo que contemples será ciertamente el infierno. No obstante, la liberación que te ofrece el cielo sigue estando a tu alcance como una de las alternativas que puedes elegir para que ocupe el lugar de todo lo que el infierno quiere mostrarte. Y en otro texto te dice: no olvides que el sacrificio es total. No hay sacrificios a medias. No puedes renunciar parcialmente al cielo. No puedes estar en el infierno solo un poco. Bien, y por último paso a mente y cuerpo. Como discutimos antes,
cuando la mente pareció separarse de su fuente, convirtiéndose de ese modo en una mente dividida, nació el ego. Por consiguiente, ahora hablamos de dos mentes, mente aunada con Dios y mente separada de Él. Esta mente separada es lo que eventualmente emerge como el ego completamente desarrollado, el yo separado, ilusorio y pecaminoso. Un curso de milagros, de hecho, distingue entre ser, el cual se refiere únicamente al espíritu, la abstracta mente de Dios o Cristo, la cual es la única realidad, y la existencia, la cual es el ámbito de la mente separada o específica, el estado ilusorio de no ser. Texto de un curso de milagros. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. Solo el ser vive en el reino, donde todo mora en Dios. Somos, por lo tanto, criaturas tripartitas, aunque en un sentido totalmente distinto de cómo lo concibe el mundo. La mente y el cuerpo pertenecen al mundo irreal de la existencia, es decir, al no ser. Solo el espíritu es ser y es, por lo tanto, la única realidad. Así pues, en un nivel, un curso de milagros está desvinculado del cuerpo, el cual es meramente una sombra de la mente separada y no tiene existencia fuera de nuestros pensamientos. El lector recuerda el principio central del curso. Las ideas no abandonan su fuente. La idea de la separación, proyectada como un cuerpo, jamás ha abandonado su fuente en la mente. En este nivel, por lo tanto, el centro de interés exclusivo de Jesús en el curso es la mente, la sede del problema así como de la respuesta. La palabra mente, en minúscula, dicho sea de paso, puede equipararse aproximadamente con una manera actual de entender lo que llamamos alma, en la cual el alma se ve como la parte del yo que retorna a Dios. En este contexto, pues, el alma no debe equipararse con el espíritu, que al formar parte del ámbito de Dios es eterno y nunca nació. Por lo tanto, para replantear este punto tan importante, el término espíritu realmente no debería incluirse en ninguna discusión de un ser físico y menos aún del Homo sapiens. El espíritu, de hecho, es exactamente lo que no se encuentra en un organismo físico, pues, repito, el cuerpo, la encarnación del pensamiento de la separación, se fabricó exclusivamente para excluir al ser espiritual o al espíritu. La tradicional tricotomía humana de mente, cuerpo y espíritu se convierte ahora para el curso en una dicotomía de mente y cuerpo. Dentro de la mente, sin embargo, para repasar nuestra discusión anterior del capítulo 2, podemos discernir tres partes.
una vez que la mente, entre paréntesis, escrita con letra minúscula para distinguirla de la mente de Cristo, la morada del Espíritu, pareció separarse de Dios y pasar a tener una existencia propia, había dentro de sí misma, como hemos visto, dos voces. Una habla a favor de la realidad de la separación. Esta es la voz del ego que enseña pecado, culpa, miedo y la necesidad de defensas para proteger su existencia individual. La otra habla a favor de la irrealidad de la separación. Esta es la voz del Espíritu Santo, cuya enseñanza de expiación es el perdón y la indefensión. Una tercera parte de la mente es el tomador de decisiones, el cual tiene que elegir entre estas dos voces. De hecho, esta es la única alternativa que nos queda en realidad. Nota personal. Para recordar este proceso, aconsejo escuchar el audiovisual basado en este libro de Kenneth Wapnick que he subido de las 4 divisiones de la mente en este canal. Texto de un curso de milagros. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. Es pertinente señalar que el libre albedrío, la libertad para elegir, se encuentra únicamente dentro del mundo dualista del sueño de la separación. No tiene contraparte en el cielo, donde la voluntad de Dios y Cristo son no dualistamente una sola. Y, por lo tanto, no hay nada entre lo cual se pueda elegir. La voz del ego aparentemente triunfa, al menos en nuestra experiencia, porque creemos que estamos aquí en el mundo ilusorio que llamamos realidad. Para resumir un proceso discutido antes, el ego convence al hijo de que decida a favor de él en lugar de decidir a favor de Dios. Esta elección asegura la continuidad del yo individual y separado, autónomamente independiente de Dios y por consiguiente solo y con la percepción de que se ha convertido en su propio creador. Creyendo el cuento de su propio pecado, el hijo procura esconderse de la imaginada ira de Dios y fabrica un cuerpo a manera de una capa, con la inútil esperanza de que su Dios fabricado se haya olvidado. Así el manual para el maestro nos dice: al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Y así todos transitamos esta tierra aterrados en nuestro más profundo inconsciente de que el Dios vengativo que hemos hecho real en nuestras mentes un día no se encuentre. Este terror está gráficamente descrito en el pasaje siguiente tomado de Las leyes de la curación, una sección del texto, la cual provee un maravilloso resumen del sistema de pensamiento de pecado y culpa del ego, y de la sanación y el perdón del Espíritu Santo. Aquí leemos específicamente sobre el efecto de la creencia de que nuestro pecado en contra de Dios fue bastante real, con consecuencias bastante reales y aterradoras. Texto de un curso de milagros. Pero la creencia de que es, refiriéndose al pecado, real, ha hecho que algunos errores parezcan estar por siempre más allá de toda esperanza de curación y ser la eterna justificación del infierno. Si esto fuese cierto, lo opuesto al cielo se opondría a él
y sería tan real como Él, y así la voluntad de Dios estaría dividida en dos y toda la creación sujeta a las leyes de dos poderes contrarios, hasta que Dios llegase al límite de su paciencia, dividiese el mundo en dos y se pusiese a sí mismo a cargo del ataque. De este modo, Él habría perdido el juicio al proclamar que el pecado ha usurpado su realidad y ha hecho que su amor se rinda finalmente a los pies de la venganza. Para protegernos de nuestra culpa y miedo, continuamente utilizamos el cuerpo, el nuestro y el de otros, como el medio para distraer nuestros pensamientos de la terrible verdad, entrecomilladamente, acerca de nuestra pecaminosa identidad que el ego ha hecho real. Una vez que hemos aceptado la desdichada imagen que tiene el ego de nosotros mismos, a cambio, misericordiosamente, entrecomilladamente, nos la reprime y nos convertimos en el proverbial avestruz, mágicamente creyendo y esperando que la verdadera amenaza que no vemos no nos hará daño. Así el cuerpo, pues, se convierte en un poderoso instrumento en las manos del ego y le sirve muy bien, en verdad, al propósito de éste. Aquí es esencial este punto y amerita que se replantee. El cuerpo, el nuestro o el de otro, yo, B y C, es fabricado por el ego y, por ende, literalmente no es nada, por lo cual no merece ni elogios ni condenación. Jamás es el problema, el cual permanece solo en la mente, donde la creencia en el pecado es mantenida en su lugar por nuestra culpa, yo, A. Es la presencia aterradora de esta culpa la que necesita la defensa de apartar el pecado y de ese modo establecer dos o más cuerpos aparentemente separados. Repito, el hecho de que la mente eligiese al ego es lo que constituye el problema y no el cuerpo, que no sirve sino como un medio para reforzar la culpa que es la meta del ego. Nuestro próximo capítulo discutirá el uso que el Espíritu Santo hace del cuerpo y de sus relaciones especiales para deshacer el sistema de pensamiento del ego en la mente. Esto hará posible que veamos más claramente aún la neutralidad del cuerpo y cómo éste asume el papel que le ha sido asignado por el tomador de decisiones al unirse con el ego o con el Espíritu Santo. Al resumir este capítulo, pues, podemos ver cómo un curso de milagros difiere radicalmente de casi todas las espiritualidades del mundo. El espíritu no juega ningún papel en absoluto en nuestra experiencia humana, la cual es sólo un sueño para mantenernos separados de la realidad. Dentro del sueño, la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, una división no muy distinta de la que se encuentra en otras tradiciones espirituales, y el cuerpo se ve muy ilusorio, ontológicamente, el producto de la culpa y el miedo de nuestras mentes, mas, no obstante, neutro en el sueño en el sentido de que puede ser el instrumento o del ego o del Espíritu Santo. Es el propósito del cuerpo lo que le da todo el significado que éste tiene para nosotros, pues al no ser nada, no es ni bueno ni malo. Así pues, el que se vea el cuerpo como inherentemente uno u otro, el núcleo de un sistema de pensamiento dualista, logra
El propósito del ego al adjudicarle al cuerpo ilusorio una realidad que no tiene. Tal comprensión establece el cimiento para deshacer el ego mediante el perdón, un proceso que es el corazón de la salvación y el cual es el tema del próximo capítulo.